Hola, un gusto como siempre que estén conmigo en el canal. Les agradezco que sigan nuestro canal de la Venus Coffee State. Si aún no se ha suscrito, por favor suscríbase para que podamos intercambiar experiencia. Hoy les traigo un tema que es sobre la sombra del café. Eh, Desde la experiencia de la finca La Venus, a veces en algún momento nosotros tuvimos nuestros cafetales con muy poca sombra. Hoy hemos aprendido que necesitamos más sombra. Entonces, la trampa está en que sin sombra podemos producir más. Eh, Eso es así, pero ¿a costa de qué? De más inversión, de más insumos, de más agroquímicos, y eso impacta también en los costos de producción, en la calidad del café y en la vida de la misma planta. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto. Y es una serie como de 2 a 3 en vivo, en vivos y videos. Así es que hoy vamos a hablar sobre este tema de la sombra. Va a ser el primer video que estamos haciendo. Eh, Primer pregunta que nos hacemos: ¿produce más el café sin sombra? A corto plazo sí, sí, claro que sí. Lógicamente, al tener una planta de café expuesta al sol, estimula mayor fotosíntesis, mayor actividad fisiológica, pero el manejo agronómico debe de ser más intensivo. ¿A qué nos referimos? Mayores cantidades de fertilizantes, eh, va a haber menos longevidad de las plantas en el tiempo, ¿verdad? Entonces, mayor uso de bioestimulantes, de abonos foliares, eh, probablemente de enraizadores, porque son los suelos que no hay sombra y que no hay mucho el ciclo de lo que las hojas que caen de la sombra, los vástagos de guineo picado que se convierten en materia orgánica. Al no estar eso, pues los suelos tienen menos materia orgánica y tienden a compactarse. Un saludo a los que están entrando. Y por supuesto que el café sin sombra se agotan más rápido. Hoy estamos viendo que los cafés sin sombra pues requieren cada vez más gramos por planta al año. Hace unos 2 o 3 años se andaban usando alrededor de 60, no, perdón, se andaban usando, aquí en Nicaragua usamos onzas, se usaban unas 8 onzas por planta al año en 3 o 4 fertilizaciones. Hoy ya se está usando 14 para esas fincas intensivas, ¿verdad? Y eso es lógicamente porque necesitan más manejo, ¿verdad? Entonces hablemos de la otra parte. ¿Cuáles son los beneficios agronómicos de tener sombra diversificada? Que esa es la clave, tener sombra diversificada. Lógicamente, al tener sombra diversificada, la temperatura del suelo y del ambiente se maneja mejor regulada, ¿verdad? Eh, Saludos, saludos Luis, un gusto, gracias por estar aquí, gracias a todos los que están entrando, un saludo fraterno. El otro beneficio es que se retiene más humedad en el suelo, especialmente cuando con esto que estamos viendo de las lluvias irregulares. Si se fijan, ahorita llueve, se para la lluvia, sale el sol, vuelve a llover, o viene la lluvia de una forma muy fuerte. Eh, Ese sería el segundo beneficio agronómico de tener sombra. También protege a las plantas de café de la radiación directa y reduce el estrés hídrico, algo con lo que estamos viendo que aunque estemos en invierno, si un día no llueve y sale el sol, se siente caliente ese sol, como que si fuera un sol de verano. Entonces, de nuevo, voy a resumirle. Se regula la temperatura del suelo y del ambiente del café al tener sombra, hay mayor retención de humedad, se protege del estrés las plantas y menor compactación del suelo. Lógicamente hay más oxigenación, hay más oxígeno, y recuerden que al haber más oxígeno en el suelo, las plantas tienen más capacidad de respirar. Eso de menor compactación del suelo viene porque las hojas de las sombras caen. Nosotros que usamos bastante guineo, cortamos la guinea o la banana, la cabeza de banano, y dejamos picado el vástago del guineo, y todo eso es materia orgánica. Ahora hablemos entonces qué pasa con la sombra versus la calidad en la taza.
¿Qué dice la evidencia? No lo que dice Máximo de la finca La Venus, sino, claro, nosotros lo observamos, pero la evidencia científica, ¿qué dice sobre sombra versus calidad? Ok, existen estudios, ¿verdad?, que demuestran que los cafés cultivados bajo sombra tienen un mejor perfil sensorial. Ojo aquí. En particular, café con sombras que son diversificados y que en esa diversificación va incluida la musácea como el banano, la calidad pareciera que tiene un impacto mejor, ¿verdad? Hay un estudio en Nicaragua que se hizo hace algunos años donde se determinó que la sombra diversificada, y en esa diversificación al menos 2 o 3 especies, si estaba integrada la musácea, salieron con mejor puntuación de captación esas muestras. Aunque no se sabe con exactitud por qué, se cree que la regulación térmica y la nutrición del suelo influyen en la maduración y composición química del grano. Más adelante les voy a hacer un video hablando específicamente qué dice la evidencia sobre el tema de la calidad. Un saludo a todos y todas las que están entrando. Gracias por seguir nuestra página. Ok. Pasemos ahora entonces, ¿qué especies de sombra usar? Según nuestra experiencia, ¿verdad? Aquí cada zona, cada país, cada región tendrá que definir su estructura. Recuerden que el café fue encontrado en una montaña en Etiopía. No es una planta en su genética pura, no es una planta de sol, es una planta de sombra. Entonces hay que simular lo más que se pueda ese ambiente en el que fue encontrado de bosque. Lógicamente es una actividad económica hoy en día y queremos ser rentables, pero tenemos que pensar entonces cómo tener una sombra no tan densa o no densa, porque nos vamos a meter a otro rollo de poca producción, muchas enfermedades, etcétera, pero sí tener una diversidad de sombra de una manera razonable, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros usamos musácea, banano, estamos usando bastante musácea. Usamos también inclusive cacao dentro de esa sombra. Usamos las ingas, que en Centroamérica se les conoce como las guavas, y algunos lotes tienen árboles maderables. En nuestra región hay bastante una especie que se llama nogal, el nogal oscuro. Entonces ahí 3, 4 especies diversificadas, pero no crean que es que tenemos el café bajo 80% de sombra. No, tampoco así. Lo importante es tener sombra y que esté diversificada y manejada, ¿ok? Otro tema importante con la sombra. Miren, vamos a seguir hablando de la sombra y es un tema bien profundo. Con esto del cambio climático, que ya lo estamos viviendo de una manera muy fuerte, tener sombra es parte de la estrategia climática. Es decir, yo les digo, un cafetal sin sombra está más expuesto y es menos resistente y tolerante a los embates del clima, ya sea exceso de lluvia, poca lluvia y variación de temperatura. Entonces, con la sombra el estrés hídrico se reduce. Hay una mayor circulación de aire cuando hay sombra en los cafetales. Eso refresca los cafetales. Especialmente un tema que está estudiado, que es la variación de la sombra entre día y noche, ¿verdad? Que cuando no hay sombra hay una variación demasiado fuerte. Entonces, la sombra juega un rol de regulador térmico, ¿verdad? Las floraciones, fíjense que la sombra está estudiado también de que la floración es más estable cuando hay árboles de sombra o cuando un café está bajo sombra, ¿verdad? Y hace 2 años en la finca La Venus, gran parte de nuestra floración, en esos lotes que teníamos casi nada de sombra, que fue un verano súper agresivo en Nicaragua y en Centroamérica, la gran mayoría de nuestras flores se secaron. Y pasó un fenómeno extraño. El café volvió a florecer cuando llovió, pero no hubo un prendimiento normal. Y eso se debe también al cambio climático. Entonces, como no podemos revertir el cambio climático a corto plazo, pues los árboles de sombra nos ayudan en eso. Las lluvias extremas, por supuesto que la sombra
es un protector para las plantas de café. No es lo mismo una plantación de café que le esté cayendo un torrencial de agua, de estos que caen ahora, intensas en poco tiempo. No es lo mismo que le caiga una plantación sin sombra que con sombra. La sombra mitiga la fuerza de las gotas de agua. Y también, por supuesto, cuando tenemos cierta cantidad de sombra, cuando los precios del café bajan, cuando los insumos suben como todo el tiempo, pues las sombras nos ayudan un poquito a bajar los costos, porque lógicamente tenemos plantas que no van a ser con esas grandes producciones de 100 quintales oro por manzana, que solo te lo va a dar 2 años y después vas a renovar. Cuando tenés sombra quizás te va a dar mucho menos, pero te lo va a dar por 4 años. Entonces hay un equilibrio, nos ayuda a tener ese equilibrio. Nosotros hoy en la finca La Venus Coffee Estate ya todos nuestros cafetales tienen sombra, gracias a Dios. Y así vamos a seguir. Lo que estamos haciendo ahora es regularla, ¿verdad? Porque no queremos, nosotros hoy entendemos que la sombra le da más vida a la planta de café, le da más vida a nuestra finca, y no queremos que nuestras plantaciones se mueran rápido, ¿verdad? Que se mueran poco a poco por la falta de sombra. Así que aquí voy a dejar este en vivo. Vamos a seguir hablando de la sombra en los próximos en vivo y en los próximos videos, profundizando, ¿verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, por qué en muchos lugares se promueve el café sin sombra. Vamos a hablar de eso y lo vamos a abordar técnicamente también y desde la experiencia. Y también, hola Isaac, un gusto mi hermano. Y también vamos a hablar sobre la sombra y la calidad física y organoléptica. Un saludo, un fuerte abrazo, que Dios nos bendiga a todos y que nos siga guiando para que nuestras fincas se conviertan en empresas rentables.